No es un secreto que estamos en plena era de transformación digital, que el malware es as a service y que la ciberdelincuencia se ha convertido en uno de los negocios más rentables de los últimos tiempos. Que cuando hablamos de seguridad hay dos tipos de empresas, las que saben que han sido atacadas y las que aún no lo saben. ¿Cuáles son los retos de la empresa digital? ¿Cómo son las nuevas amenazas? ¿Dónde colocamos la primera y última línea de defensa? Sobre todas estas cuestiones vamos a hablar durante este evento, que vamos a dividir en dos partes y que en esta primera parte contamos con la presencia de Miguel Cordón, responsable del negocio de red y seguridad de VMware. Hola, Miguel. Hola, buenos días. Y con Mario García, director general de Checkpoint para España y Portugal. Buenos días. Buenos días. Me gustaría empezar preguntándoos dónde está ahora el perímetro de seguridad. Mario. Pues mira, el perímetro no ha muerto, lo que se ha hecho se ha redefinido. Realmente lo que hay que buscar son los segmentos de tu red que quieres proteger, cuál es la parte y la zona donde vas a aplicar una serie de protecciones y hacerlas. Y además esto no es una definición estática, sino es una definición viva. Aquí tenemos a los señores de VMware que van a encargarse precisamente de que esto sea absolutamente móvil, con lo cual la seguridad se va a tener que integrar mucho más con la parte de networking y va a tener que arrastrarse con ella. Pero básicamente lo que vamos a ir definiendo son diferentes zonas y áreas de seguridad que voy a proteger y a cada una de ellas le iré aplicando los diferentes grados de seguridad y niveles que quiera. No pondría, por ejemplo, un anti-spam donde no haya un servidor de correo, por ejemplo. Entonces, no en todas partes tengo que poner todas las protecciones de seguridad, tendré que hacer un análisis más inteligente de qué quiero proteger y a partir de ahí integrarme con el resto de la infraestructura de la empresa. Por complementar un poco de un modo más genérico y hablando no exclusivamente de perímetro de seguridad en la red, podríamos hablar de que el perímetro de seguridad ahora mismo se constituye en varios pilares que pueden ser el usuario, el dato, las comunicaciones. Entonces hablamos de círculos que no son puramente concéntricos como era la aproximación tradicional, sino en distintas áreas que son círculos que se cruzan. Asumamos que el Bring Your Own Device famoso ya es una realidad, que los usuarios están llevando y usando sus propios dispositivos. Sí. ¿El reto es ahora el control de accesos? Bueno, el control de acceso es claramente importante, pero no es el único reto que tenemos. El control de acceso podemos dar todos los mecanismos que queramos, pero siempre existirán posibilidades de ruptura de ese acceso vía simplemente ingeniería social, no a base de rupturas tecnológicas. Entonces, lo que nosotros apostamos es no solamente por proteger el acceso, sino proteger también las aplicaciones y proteger también la comunicación, el canal de comunicación. A ese respecto, pues podemos establecer comunicaciones con la gestión de los dispositivos, con el MDM, pues a través de VPNs o todo tipo de mecanismos que hagan que no solamente el acceso sea lo que estamos protegiendo, sino estamos protegiendo también el acceso a las aplicaciones corporativas. Mario. Donde ellos acaban, empezamos nosotros, y a partir de ahí, el MDM que disponen, nosotros nos integraremos y empezaremos a pensar en cómo vamos a gestionar la información que existe en este dispositivo, cómo se accede a ella, qué pasa con esa información, cuándo me llega, cuándo la envío, a dónde va, qué grado de seguridad tiene esa información, qué pasa cuando pierdo mi dispositivo móvil, porque una de las cosas más chocantes que existen en este tema de los dispositivos móviles es que cuando tú pierdes el PC existe un tiempo medio de reporting de cuánto tiempo tarda la gente en avisar que ha perdido su PC. Son 2 horas. Todo el mundo sabe dónde está su PC, todo el mundo sabe qué hacer con él y si lo pierdes lo denuncias. El tiempo medio de avisar que has perdido el móvil para que te lo puedan borrar con un MDM es de 2 días. Porque la gente tiene la esperanza de recuperar su móvil, se lo dejó en un taxi a ver si lo encuentra, se lo dejó en casa de su madre, se lo dejó en un bar, en un restaurante, y todo el mundo tiene la esperanza de recuperar el móvil. Por lo tanto, ahí existe un tiempo de 2 horas hasta que pueden utilizar técnicas de gestión del dispositivo. Mientras tanto, ¿qué ha pasado con ese dispositivo? ¿Qué pasa con esa información? ¿Qué pasa si yo cojo mi móvil y se lo dejo a los niños en el coche para que jueguen? Y ellos tienen acceso a mi clave para entrar. Toda esa parte del Bring Your Own Device es la que hay que proteger, securizar, ver si las aplicaciones son maliciosas, si no lo son, qué pasa con el tráfico que entra, qué pasa con los documentos almacenados, no solo almacenados, sino en movimiento, los que yo recibo y los que envío. Esa es la parte donde en Checkpoint estamos trabajando para securizar. Claro, precisamente hablas de información, el dato se ha convertido en la nueva moneda de cambio. ¿Se protege adecuadamente el dato? ¿Cómo se protege un dato que tiene que estar permanentemente disponible en la empresa de hoy? Primero, el dato tiene que tener un control de acceso. ¿Quién tiene acceso al dato?
sería la primera. La persona que tiene acceso al dato será la primera y será responsable de ello. Segundo, el dato tiene que estar cuando está en tu dispositivo almacenado de una forma segura. Si yo pierdo mi móvil, tiene que estar encriptado, tiene que estar en una zona que no sea de acceso y que nadie me lo pueda hacer. Pero este dato es vivo, va de mi dispositivo a otro dispositivo y a partir de ahí nosotros queremos empezar a proteger en sí mismo cada uno de los datos que tienes con un nivel de protección fácil de utilizar, empezando a encriptar en sí mismo los documentos. Si yo te voy a enviar una presentación de las cosas que hemos estado hablando, por ejemplo, en el café, y es interesante y solo te lo voy a enviar a ti, te enviaré el documento que irá adecuadamente protegido y tú, con tu usuario, simplemente con tu correo, podrás entrar a ello, con lo cual la información dentro y cuando sale fuera yo la puedo preparar y encriptar y te lo puedo dar a ti, pero no necesariamente a él. Él no tendría acceso a ese dato y si tú se lo envías a él, él no lo podría ver. Tú sí lo puedes ver y yo podría además limitar que tú no puedas hacer un corta-pega de esos datos, que no lo puedas imprimir. En cualquier caso yo te lo estoy enviando, tú te lo puedes aprender de memoria, la seguridad tiene un nivel. Una vez que yo doy la información a alguien, puedo poner barreras para que no se distribuya fácilmente, pero no será de la misma manera. No será de la misma manera. Yo creo que los datos no están suficientemente protegidos, solamente es un hecho, solamente tenemos que ver el número de rupturas grandes en centros de procesos de datos que ha habido y que han saltado a la prensa en los últimos meses. Nosotros tenemos una aproximación que viene a querer decir, queremos proteger el dato independientemente de donde esté. Y el dato donde vive, el dato vive en el dispositivo, pero vive también en el CPD y vive en la nube. Entonces lo que nosotros proponemos es que la protección a ese dato sea coherente independientemente de donde esté. Ponemos siempre el ejemplo respecto a la nube, de que si tú tienes tu coche privado y lo aparcas en el garaje de tu casa, tú cierras las puertas. En el momento que ese dato, el coche, lo traspasas a una nube pública, debes seguir los mismos criterios de seguridad. No puedes dejar el coche en un parking público con las puertas abiertas, simplemente porque es público. Ese es un poco el camino que queremos seguir nosotros, que la protección del dato vaya con él, permanezca con él y que sea independiente de donde reside. Has hablado precisamente de las brechas de seguridad, son constantes. Eso que nos has contado es la nueva aproximación que se realiza después de una brecha de seguridad. Bueno, ahora mismo una de las preocupaciones de las empresas con respecto a las brechas de seguridad no es solamente, que era la preocupación tradicional, de provocar que no se introduzcan, sino provocar que se minimicen los daños, ¿no? Entonces nuestra aproximación, también hablando un poco de la misma línea de lo que comentaba Mario, es segmentar la seguridad para que podamos hacer que las intrusiones no se propaguen y no generen un daño mucho mayor del que inicialmente hemos descubierto. Tienden las intrusiones ahora mismo a seguir mecanismos muy complejos y muy sofisticados. Por ejemplo, a entrar a un centro de proceso de datos a través de un área no especialmente protegida, ser residentes allá durante un número de meses y empezar a conseguir caminos para expandirse dentro de ese CPD hacia otras áreas más protegidas, ¿no? Entonces lo que nosotros intentamos también es que no solamente se proteja esa entrada, sino que además la movilidad de esa infección sea mínima. Sea mínima. ¿Cómo se protege un poco, cómo se minimiza una brecha de seguridad que va a ocurrir sí o sí? Van a ocurrir sí o sí por descuidos, porque los ataques son muy profesionales, porque es más fácil encontrar una vulnerabilidad que protegerte frente a 1000, que es lo que tiene que hacer la persona de seguridad, y por tanto es posible. Lo que hay que tener es una defensa en capas y en niveles, es decir, es una defensa flexible y se voy penetrando en cada una de ellas, y además ser consciente de que cuando me empiezan a robar los datos, ser capaz de detectar que me los están robando. Nosotros partimos de la base de que van a conseguir entrar en tu red y van a conseguir sacarte los datos. A partir de ahí lo que tienes que detectar es incluso la salida de estos datos, con lo cual hay que empezar a pensar en ello e incluso hacer un análisis completo de cómo fue el ataque. Nosotros lo llamamos eventos grises, porque hay cosas que te pueden estar pasando que no sabes si son una brecha de seguridad, pero el día que consiguen penetrar en tu PC, todos los eventos anteriores que no estaba claro que fueran, toman relevancia, cómo fue el análisis que te atacaron, vamos a reconstruir cómo te atacaron precisamente para minimizar esos daños, ver por dónde ha entrado, qué es lo que ha pasado y ser capaces de parar de la forma más eficaz este tipo de ataques. Mario, los ataques de denegación de servicio distribuidos, los famosos DDoS, lejos de disminuir, están aumentando y además ahora están focalizándose mucho contra la capa de aplicaciones.
En un mundo ahora donde todo es el software as a service y donde las aplicaciones y todo está en la nube, ¿qué impacto tiene este tipo de ataques, este crecimiento? Bueno, existen y van a existir. Es un ataque más bruto, o sea, en cualquier caso de fuerza bruta o lentos, que nosotros lo llamamos, donde van más a las aplicaciones y lo intentan bloquear de otra manera. En cualquier caso es un intento de dejarte fuera de servicio de una temporada, y lo que hay que tener es una estrategia, y no un producto, sino una estrategia de defensa frente a este tipo de ataques. Incluso nosotros proponemos un sistema basado en la nube, donde en un momento determinado, si te están atacando y hablando con tu operador, seamos capaces de redirigir tu tráfico, pasarlo por la nube, filtrarte y pararte ese ataque de denegación de servicio. Incluso disponemos de un servicio de especialistas que cuando te llaman y echan una mano, y sí te la voy a echar. Tengo una serie de especialistas que te van a ayudar a parar, minimizar y soportar de la mejor manera este tipo de ataques, con lo cual efectivamente no es un producto lo que te va a resolver, sino una estrategia de cómo voy a actuar durante todo el periodo de ataque, incluido que la mayoría de las veces que te van a atacar no es por sorpresa, porque la gente ese tipo de información se van anunciando y eres capaz de prever que ese ataque te va a suceder. Miguel. Sí, este tipo de ataques que son tan comunes, la verdad es que existe ahora mismo una aproximación por parte de muchas compañías, que es que a través de contratar servicios de un operador, servicios digamos de acceso limpio o clean pipes, creen que están perfectamente protegidos. Nuestra aproximación es que se debe proteger también internamente la compañía, proteger sus aplicaciones y por supuesto sus datos, independientemente de que estén en la nube igualmente. La gran pregunta es cómo protegernos en la nube. Bueno, el hecho de que la compañía tenga sus datos en la nube o no, como te decía anteriormente, no tiene que suponer una diferencia en el nivel de protección que tenga. Nuestra idea es, bueno, es un poco el lema de la compañía, ¿no? Es cualquier aplicación, cualquier dato en cualquier dispositivo, en cualquier espacio. Si la información de la compañía está fluyendo continuamente entre sus aplicaciones on-premise y las aplicaciones que están en la nube, el nivel de protección tiene que ser similar. Eso no es sencillo, dado que las distintas nubes públicas tienen distintos sistemas de aproximación de protección. Lo que nosotros proponemos es una protección proveniente de la red, que además somos capaces de desplazar hacia la nube y se mueve con las aplicaciones, de tal manera que incluso en nuestra propia nube, por supuesto, tenemos esos mismos mecanismos de protección. La nube no tiene por qué implicar menor protección, sino que los automatismos que conlleva el hecho de que tu empresa esté funcionando en la nube, además eliminan el error humano y hacen que los datos estén más protegidos. Así debería ser. Mario. Al final la nube no es más que un sitio más donde vas a tener los datos, y por tanto tendrá que entrar dentro de la estrategia de defensa. Como comentábamos al principio, tendré que saber qué es lo que quiero hacer, tendré que tener una defensa estructurada en capas y tendré que saber dónde quiero poner la información y cómo voy a proteger el dato estático o en movimiento. Nosotros somos una empresa de seguridad israelí y lo llevan a rajatabla este tipo de cosas. Trabajamos en la nube, tenemos diferentes alternativas. No es inseguro, lo que hay que es hacerlo bien. Existen las herramientas y los servicios para poder hacerlo, y lo que tienes es que trabajar con la gente correcta para que te asesore y tener las soluciones para poder hacerlo. Pero no se puede trabajar en la nube perfectamente de una forma segura. Lo que tendrás que definir son los canales de autenticación, de comunicación, de encriptación de cada uno de los datos, hablar con cada uno de tus proveedores, saber qué información y qué tipo de servicio te está aportando y qué nivel de seguridad tiene. Esto no se trata de dejar cualquier cosa en cualquier sitio, habrá que ser un poquito más cuidadoso. Igualmente, cuando eres cuidadoso, cuando tienes los datos en local, ¿por qué pierdes cuando te vas a la nube el mismo nivel de cuidado? No, hay que mantener el mismo nivel de cuidado en cada una de las fases. Hay gente que se pregunta si proteger el cloud es lo mismo que proteger los entornos virtualizados. ¿La aproximación es la misma? No necesariamente, porque un entorno virtualizado, y aquí es el experto, puede ser tuyo, y tú pondrás tu nivel de seguridad como tú quieras, mientras que un entorno de cloud, si no es tuyo y es una cloud pública, tendrás que amoldarte a cada uno de los servicios de esa cloud pública que te den. Sin embargo, toda la parte de acceso, encriptación del dato y otro tipo de herramientas sí siguen dependiendo de ti. Lo que habrá que ver es la parte que no va a depender de ti, cómo la vas a trabajar. Pero no es lo mismo un entorno virtualizado que la cloud. ¿Cómo se protege un entorno virtualizado, Miguel? Bueno, un entorno virtualizado
independientemente de que esté, como decías, en la cloud o sea exclusivamente privado, per se es un entorno más seguro que un entorno no virtualizado. La virtualización nos permite, vía software y tanto de virtualización como del cómputo, como del almacenamiento, como de la red, nos permite provisionar, automatizar, replicar, hacer de manera automatizada procesos que de otra manera se harían de manera manual. Y esto nos permite planificar y que los procesos además ocurran de manera secuencial, automatizada y que respondan ante eventos. Y esto ya nos da una seguridad mucho mayor. Podemos no solamente evitar errores humanos, sino podemos responder de manera automática ante eventos que nos hemos planteado que pueden llegar a suceder. Por lo tanto, el entorno virtualizado es per se más seguro que un entorno no virtualizado. Si nos desplazamos a la nube, bueno, la nube sí que implica un nivel de virtualización por esta automatización y por lo tanto debemos seguir los mismos criterios que teníamos en la virtualización privada de la empresa. En sí es un entorno más seguro. Tendemos hacia un mundo definido por software, el data center definido por software, los firewalls definidos por software. ¿Cambia también la forma de proteger ese nuevo mundo? No es extremadamente diferente. En sí, digamos, el software te da las herramientas para hacerlo de una manera más ágil, más flexible, más automatizada, como comentaba anteriormente, pero en sí los mecanismos pueden ser los que teníamos tradicionalmente de protección de la aplicación, del dato, de la red. Lo que ocurre es que ahora podemos hacerlo de una manera más ágil y automatizada y más previsible. Y esto es lo que nos ofrece el data center definido por software, la agilidad. La agilidad tanto en la provisión de servicios como la agilidad en la seguridad. Podemos, por poner un ejemplo, vía virtualización de la red, podemos hacer que cuando se produzca un evento de seguridad, aislemos de manera automática una parte de la red y la convirtamos en una red completamente diferente, de tal manera que no se pueda expandir esa intrusión hacia otras áreas. Esto era algo que no podíamos hacer más que de una manera manual cuando estábamos hablando de hardware. O sea, que está apoyando. Las redes definidas por software apoyan la seguridad. Claramente. Ajá, También añaden un nivel de complejidad en cuanto a que la seguridad a partir de ahora deja de ser estática y tiene que acompañar las aplicaciones, porque en un entorno virtualizado hoy tengo la aplicación corriendo en este servidor y mañana la muevo en tiempo real a otro servidor más potente porque necesito más capacidad, y en ese momento la seguridad ha de acompañarte en todo momento y arrastrarse con las aplicaciones, con lo cual la seguridad tiene que hablar, ya siempre ha hablado con la red, pero ahora en las nuevas virtualidades tiene que ser capaz de integrarse en este tipo de entornos y arrastrarla. Y además nosotros introducimos un concepto nuevo en la parte de seguridad. Hasta ahora la gente entiende la seguridad del tráfico, se llama norte-sur, el que entra y el que sale. Y en la virtualización empezamos a hablar del tráfico este-oeste, el que se mueve transversalmente a través de esta red y contra el que también hay que o luchar o saber controlar y gestionar. También son muy novedosas nuevas técnicas que ahora mismo hay de monitorización en tiempo real. ¿Qué aportan para fortalecer la seguridad, estas nuevas técnicas que se están utilizando ahora mismo? Realmente la seguridad no solo es lo que hace de una forma proactiva, sino cómo es capaz de reaccionar frente a eventos. Y primero de forma automatizada, y cuando hace falta intervención humana para cambiar procedimientos, ser capaces de hacerlo. Para que sea de forma automatizada, en algún momento tendrán que salir en tiempo real estos eventos que disparen esas alarmas y que lo hagan. Y si hace falta intervención humana, te tienen que llegar este tipo de alarmas. Estamos cansados de ver ataques de estos más famosos que han existido, que cuando han ido a preguntarle al fabricante de seguridad, oye, ¿qué pasó? En este caso le dicen, no, si yo te avisé. Nadie hizo nada con el aviso que yo hice tú y yo, pero yo avisarte te avisé de que esto podía ser malo. No vale con avisar, hay que ser capaz de actuar de forma automática, como él decía, hay que ser capaz de prevenir y hay que ser capaz de informar y reportar para que alguien de forma humana sea capaz de ver de verdad qué es lo que está pasando. Con lo cual el tiempo real, el mundo se ha convertido en tiempo real en todo momento. Sí. Está claro que la monitorización, la monitorización es importante, pero se queda corta. Debemos ir más allá y responder de una manera automática en lo posible y a tener toda la información. Vía el data center definido por software, una de las mejoras que tenemos es que podemos adquirir información de un montón de apartados diferentes. En la parte de cómputo, en la parte de almacenamiento, en la parte de red, en la parte de seguridad. Y vamos a tener una aproximación holística a la seguridad teniendo en cuenta toda esa información, porque vamos a ver en el ejemplo específico del tráfico este-oeste, que ahora supone aproximadamente el 80% del tráfico interno de un data center, vamos a poder ver
qué patrones de tráfico han cambiado, y eso nos puede dar una cierta idea. Si los relacionamos con cosas que están cambiando en el almacenamiento y cosas que están cambiando en el cómputo, podemos tener una idea de un incidente de seguridad que individualmente no hubiera hecho levantar una alarma, pero que conjuntamente, teniendo en cuenta toda esa información de todas esas partes, nos puede dar a pensar de que algo está sucediendo. Pues muchísimas gracias. Yo, para terminar esta primera parte con vosotros, me gustaría que aportarais qué creéis que han aportado vuestras empresas al mercado de la seguridad. Bueno, en el caso de VMware, que ha sido tradicionalmente una compañía que la seguridad formaba parte de su modus operandi, pero no como un producto, sino, digamos, estaba constituida en los virtualizadores, que es el producto tradicional de VMware. Cuando hemos llegado a la virtualización de la red, que es lo que estamos ahora mismo empujando de manera más importante, lo que hemos conseguido es dotar de medios de seguridad y poder segmentar el data center hasta extremos muy pequeños, es lo que llamamos microsegmentación. Entonces, una vez que conseguimos virtualizar la red, somos capaces de dotar de un firewall distribuido a cada una de las máquinas virtuales que tenemos en el data center. Si además esta plataforma de virtualización de red, como es el caso, nos sirve para introducir servicios de terceros y aliarnos con importantes compañías del sector de la seguridad, como Checkpoint, para introducir servicios donde nosotros no llegamos, por ejemplo en la capa 7 de aplicaciones, eso nos va a dotar de una securización del tráfico interno del data center, más una automatización en la respuesta a eventos extremadamente importante, y que ahora mismo los profesionales de la seguridad están valorando de manera muy importante. Mario. Yo te diría que con nosotros nace parte de la seguridad informática, sí. Lo tuviera más complicado. Como inventores del firewall realmente nace, y lo más curioso es que el primer día que sacaron el producto, y como anécdota, y fueron a una empresa a montarlo, la primera vez descubrieron que la habían atacado y que estaban utilizando ese tipo de empresa. Desde una universidad se conectaban a ello y utilizaban las comunicaciones internacionales de la empresa para navegar a otros sitios. La primera demo del producto, la primera fue, oye, es que es lo que pasa aquí, que a ti te están atacando y están utilizando tu red, con lo cual fue un éxito desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Desde entonces, que hace casi ya 20 años, realmente hemos solucionado en el mundo de la seguridad incorporando las diferentes áreas, porque el mundo ha cambiado enormemente, las amenazas lo han cambiado. Por un lado, en la parte de infraestructura más básica, y aquí estamos hablando en la parte de infraestructura, cómo adaptarte a la nueva infraestructura. Por un lado, hay que ser capaz de integrarse en la red SDN, hablar con el NSX que tienen estos señores, o otro tipo de productos, y ahí estamos. Y por otro lado, el tipo de amenazas ha cambiado, el tipo de amenazas de seguridad, ataques dirigidos, ataques más modernos, y ahí estamos innovando de forma constante para precisamente poder proteger, poder protegerte cuando te viene un fichero malicioso, asegurarte al 100% de que no te vas a infectar. Este tipo de nuevas amenazas y protecciones que además están cambiando la forma en que se vende parte de la seguridad. Con lo cual nosotros avanzamos en las dos direcciones. Por un lado, la parte de infraestructura, cómo hablar con el resto, cómo automatizar, y por otro lado, aumentar el nivel de seguridad, que cada día estemos más seguros. Herramientas hay para segurizarte y para mantener un nivel de seguridad muy, muy alto. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nosotros empezamos en unos minutos la segunda parte del evento, en la que participarán Akamai, Konica Minolta y G-Data. I think that's when things clicked. Jesse's face lit up. Really? Where have you been all my life? Wow, I mean, you just saved us a pile of money in firewalls alone. So how fast can we get this deployed? I tell him, hey, it's software. How about this afternoon? You won't ever have to worry about remembering passwords or documents falling into the wrong hands. Checkpoint Capsule, one solution that ensures seamless security for all your mobile needs. Visit checkpoint.com for more information on how you can get started. Iniciamos la segunda parte de este evento online sobre seguridad, y ahora contamos con la presencia de Rafael Alvariño, responsable de Producto Corporate de Konica Minolta, Federico Dios, Service Line Manager de Akamai, y Ángel Victoria, director comercial de G-Data. Muchísimas gracias a todos por venir. Y la primera pregunta, Rafael, es ¿dónde situamos ahora el perímetro de la seguridad? Bueno, Konica Minolta estamos siempre innovando en el mercado de seguridad, en el segmento de seguridad, y siempre tenemos muy en cuenta cuando desarrollamos una solución, bien sea de software, bien sea de hardware, lógicamente pensamos en la seguridad de todos los documentos que van a pasar por esas soluciones, que van a ser procesados.
tenemos diferentes soluciones, soluciones basadas en hardware de seguridad. Siempre intentamos que sea un complemento, un conjunto de soluciones, como por ejemplo basadas en servidores UTM o incluso basadas en hotspots, ¿vale? Para que lógicamente bueno, pues, cualquier ataque a los servidores bueno, pues sea diversificado, ¿no? Federico. Bueno, el perímetro de la seguridad es complicado hoy en día. Ya no existe casi. No, realmente nosotros el enfoque que hemos adoptado en los últimos meses es, más allá de buscar un perímetro concreto, es el establecer soluciones que puedan hacer frente a cierto tipo de desafíos que hay. Bueno, Akamai, digamos, nuestro mundo es Internet, ¿vale? Es decir, nosotros nos dedicamos al mundo de Internet. Y en ese entorno, en ese ecosistema es muy complejo establecer cuál es el perímetro. El crecimiento del Internet de las cosas fue uno de los últimos desafíos, por llamarlo de alguna manera, con el que nos encontramos, porque realmente si antes intentabas fijar a lo mejor el perímetro en la infraestructura que era el data center, luego el endpoint, ¿no? Incluidos los móviles y tal, hoy en día nos encontramos con clientes que nos piden soluciones de seguridad para flotas de vehículos o para que a lo mejor pueden sufrir algún tipo de ataque y convertirse en una infraestructura de ataque sin que ellos lo sepan, ¿no? Entonces el perímetro hoy en día es complejo. Hoy hablamos más de cuáles son las amenazas, cuáles son los entornos de riesgo que encontramos, más que de un perímetro en concreto. Ángel, perímetro. El perímetro. Pues yo te diría que el perímetro está en el bolsillo de cada trabajador de una empresa, de cada persona que está navegando por Internet. Entonces, antes era muy fácil porque estaba muy localizado, donde tenías que proteger e incluso gestionar las distintas capas de seguridad que tenía que tener una empresa era fácil, porque incluso geográficamente estaba todo localizado o en unos servidores que también estaban localizados. Hoy en día esto ha cambiado completamente. El acceso de los distintos empleados a las plataformas de la empresa puede ser desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces no hay perímetros. No hay perímetros. Federico, asumamos que el Bring Your Own Device ya es algo habitual. ¿El reto está ahora en el control de accesos? Bueno, el control de acceso es una parte crítica de la cadena, pero no solo el control de acceso por parte de los propios usuarios o de los propios empleados o el que realmente va a acceder a la aplicación, sino también el control de acceso de aquellos que no deberían de acceder, que es otro de los problemas graves. O sea, una de las problemáticas más habituales que nos encontramos en nuestros clientes, por lo menos, es que les cuesta mucho trabajo asegurar que el control de acceso se hace de manera apropiada a las personas que deben acceder y que pueden acceder a la información que tienen que acceder, pero es casi más complicado mantener fuera a aquellos que no deben acceder, ¿vale? Entonces, lo que comentabas, Ángel, del perímetro en el bolsillo, es que hoy en día el uso ilegítimo de los dispositivos para realizar ataques de negación de servicio, por ejemplo, es fundamentalmente el uso de teléfonos, el uso de pequeños dispositivos conectados a Internet, routers. Entonces, no es tanto el hecho de controlar el acceso a un data center o una infraestructura, que eso en general está bastante bien gestionado y bastante bien montado, sino el control de acceso a los dispositivos de aquellas personas que lo quieren utilizar para algo que no es legítimo. Y realmente es complicado, es muy complicado. ¿Cómo es el control de accesos? Pues que es como decía Federico, es una parte de un todo que es bastante global, bastante amplio, bastante cambiante. Entonces es difícil establecer como un punto importante o único el tema del control de accesos. Porque si tú además consigues controlar que la persona que tiene derecho a accede, pero resulta que está introduciéndote un troyano o algún mal tipo de malware en la empresa, no solamente es el control de accesos, ¿no? Autentificar, etcétera, no es lo único. Rafael. Es que el problema es, cuando hablamos de Bring Your Own Device, es la pregunta que a mí siempre me surge es ¿cómo se encuentra ese dispositivo que quiero conectar a la red de la compañía? ¿Está actualizado? ¿Está ruteado? Porque hoy en día, claro, yo en mi casa hago lo que yo quiero con el dispositivo. Por lo tanto, la empresa tiene que
garantizar el perfecto funcionamiento de ese dispositivo, pues es muy complicado mantenerlo correcto, ¿no? Entonces, luego también otro aspecto a destacar es, la compañía tiene una infraestructura montada, y esa infraestructura está montada para controlar también esos dispositivos. O sea, herramientas existen, nosotros tenemos herramientas que permiten controlar qué aplicaciones se pueden instalar en un teléfono o una tablet corporativa. Pero en un teléfono personal, una tablet personal, claro, le tendría que ceder esos derechos, por así decir, el empleado, ¿no? Poder se puede, pero tiene que haber una buena relación entre ambas partes, ¿no? Ángel, se habla de control de accesos y se habla ahora mismo también mucho de la autenticación de doble factor. ¿Se está usando mucho? ¿Se opta por la seguridad biométrica, ese doble factor que es la seguridad biométrica? Yo perdona que no te pueda decir, bueno, esta es la clave de la cuestión, hemos acabado con todas las posibles amenazas, hemos encontrado la piedra filosofal. Es que es un compendio de un montón de sistemas que favorecen o evitan que se introduzca o que favorecen la seguridad del entorno empresarial. Pero no es ni mucho menos lo único. ¿Se está usando? Sí. La biometría ¿Se está usando más? Claro, evidentemente se está usando más. El uso de las contraseñas hace unos años era lo único que, digamos, teníamos. Hoy en día hay un montón de aspectos que se suman al tema de las contraseñas. ¿Y se está usando más la seguridad biométrica? Tanto se habla de la seguridad biométrica, pero ¿se está usando más? Pues sí. ¿Como sistema de control de acceso? Sí, efectivamente se está usando más. Nosotros lo que estamos viendo es que es un auge de un montón de sistemas que te permiten dar una serie de credenciales a un usuario que tiene permisos, ¿no? Pero una vez más, es que hay un montón de dinero alrededor de acceder a determinado tipo de información o robar, la ciberdelincuencia, que hace que no sea lo único válido. Hay maneras de saltarse todo la seguridad de la biometría, con lo cual no es lo único. No es lo único. Doble factor, seguridad biométrica. A ver, en el caso de la biometría tenemos que hablar mucho más, ¿vale? Porque hay diferentes sistemas biométricos, ¿no? Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, de mi experiencia que tengo en el campo del biométrico, me parece uno de los sistemas más eficaces de seguridad que hay en el mercado. Ahora bien, si hablamos del aspecto biométrico que tiene cónica minolta, pues por ejemplo la ley OPD ha hecho mucho daño, porque bueno, pues se confunden muchos aspectos de la biometría con respecto a la ley OPD. Entonces los empleados pues no quieren utilizar la biometría. Cuando realmente lo que son, en muchos casos, son, por ejemplo, en el caso del acceso a un sistema, sería, hablo de un equipo multifunción, por ejemplo, sería el patrón de las venas del dedo, que no tiene que ver con una huella digital, ¿no? Es muy eficaz. ¿Por qué es muy eficaz? Pues porque lógicamente se va a identificar el usuario con sus credenciales, no vale ya una tarjeta, me da igual una tarjeta que luego además tengo que utilizar ese doble sistema de seguridad que estabas comentando, pidiendo una clave posterior que bien se ha enviado un teléfono móvil. Ese teléfono móvil puede estar en manos precisamente de esa persona que quiere hackear el sistema, y por lo tanto, como mejor sistema, lógicamente, es el biométrico. Federico. Sí, yo creo que la clave es lo que comentabas en la pregunta, ¿no? La cantidad de factores de autenticación. Fundamentalmente porque a la hora de... Bueno, hay una primera parte que es identificar y luego la otra parte que es el relativo al control de acceso y ver qué permisos tiene alguien. Los múltiples factores es lo que realmente mejora o disminuye el riesgo de que alguien suplante a otra persona, ¿no? Y efectivamente la biometría es de los elementos más precisos, ahora, no antes, pero ahora lo está empezando a hacer, para identificar a una persona. Sí que es verdad que con algunos sistemas biométricos tradicionales, como las huellas que comentabas, no la de los venas, sino las huellas dactilares como tal, hay un riesgo muy grande, y es que cualquier elemento de identificación biométrico solo se puede comprometer una única vez. Si alguien lo compromete, ya no se puede seguir utilizando, porque no se puede cambiar. No hay más que una huella. Efectivamente, no se puede cambiar. Entonces,
Los sistemas, lo que ocurría con sistemas anteriores, por ejemplo, a la hora de identificar las huellas, era que el nivel de falsos positivos era tan alto que había que reducir mucho el nivel de precisión. Entonces, valía como ciertos elementos de identificación para un nivel de riesgo relativamente bajo, pero cuando tenías que elevarlo era complejo. Los sistemas que hoy en día permiten ir mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, lo de las venas que comentaba Rafael es un sistema muchísimo más preciso y que realmente permite aprovechar la biometría de una manera más eficaz. Pero lo importante es que no sea un único factor. Es decir, por lo menos tendrían que ser 3, idealmente. Hay muchas compañías que ya van por el 5º. De hecho, Facebook introdujo hace algún tiempo el 4º, que suele ser el de la geografía, normalmente, o la localización. Suele ser un elemento adicional que se utiliza en muchos sitios como 4º factor, pero hay algunas compañías que ya han introducido algún 5º elemento, porque es la forma más eficiente de evitar ese tipo de compromiso a la hora de acceder. Ya, pero entrando ahí, perdona que me introduzca en la cuestión, ahí, digamos, interfiere en la usabilidad del usuario, la experiencia de usuario, en la facilidad de uso, en la productividad, llevándola a entornos corporativos. Claro, hay que hacerlo, pero bueno, hay que ser conscientes también. Por eso la biometría quizás sea esa parte interesante, simplemente con una autentificación de... Sí, bueno, yo creo que la clave es en función del riesgo del activo que quieras proteger. Claro. O sea, algunos se justificará perder usabilidad o introducir pasos que puedan ser molestos a la hora de... Sí, con información crítica, ¿no? Exacto. Y en otros casos, pues aprovechar sistemas a lo mejor menos complejos, ¿vale? Pero también en función del nivel de riesgo de... Lo que sí es cierto es que nosotros, por lo menos nuestros clientes, la gran mayoría están migrando a sistemas de por lo menos doble factor. Usuario y contraseña ya no es una forma única de ser. De todas formas, el biométrico es el gran desconocido todavía. Queda mucho recorrido. Queda mucho recorrido, pero eso que has dicho de usuario y contraseña, todo esto ha evolucionado porque las contraseñas somos incapaces de escoger una buena contraseña que no sea hackeable, Rafael. El problema es que ya tenemos demasiados códigos metidos de control en nuestra cabeza, ¿no? Que si códigos PIN, que si códigos PUC, que si contraseñas, que si contraseña para una cosa, contraseña para otra. Entonces es muy complicado, muy complicado, ¿no? Entonces efectivamente hay que mejorar. Y por eso de ahí que cómo no utilizar un sistema de autenticación que sea propio, que sea interno, que sea mío, ¿no? Por eso decía lo del biométrico, ¿no? El biométrico nos da muchas posibilidades. Pero claro, el biométrico no se puede adaptar a cualquier solución. O sea, yo no puedo plantear una solución de Facebook, por ejemplo, para que alguien se identifique con biométrico. No. Pero en cambio con una tarjeta, con un DNI electrónico, un certificado electrónico, pues sí, ya me parece, lógicamente, tener otro control más, ¿no? Otro factor más, como decía Federico. Pero efectivamente hay muchas herramientas, muchas posibilidades. A nivel empresarial, les puedo decir que es muy frecuente que las empresas no utilicen nombre de usuario y contraseña salvo un entorno tipo Windows, tipo para acceder a sus aplicaciones corporativas y demás. Pero hablando de equipos multifunción, hoy en día casi cualquier empleado accede una tarjeta al edificio, ficha con esa tarjeta, o bien puede ser un biométrico, y esa es la forma con la que accede con la tarjeta. ¿Las contraseñas han muerto, Federico? No, y estamos lejos de que mueran. Al final, el sistema de usuario de contraseña es muy simple y es de los más fáciles. Efectivamente, no se puede proteger cualquier cosa con eso, porque es cierto que decía Rafael, o sea, tenemos tantas contraseñas en la cabeza que luego tampoco nosotros podemos pretender que la gran comunidad de usuarios siga unos criterios de generación de contraseñas demasiado estrictos, porque al final es algo que no es operativo y la gente no puede estar cambiando de contraseña una vez por mes o hacer contraseñas de al menos 20 caracteres con símbolos, números, mayúsculas y minúsculas como mínimo. No se puede pretender ese tipo de gestión, porque al final caes en que nadie recuerda las contraseñas o las tiene apuntadas, como ha pasado hace poco en algún medio por ahí. No, pero es que precisamente te iba a hacer esa pregunta. Digo, ¿tú tus contraseñas las almacenas en algún sitio o no? Yo las tengo, algunas sí, otras no. Depende del tipo de contraseña. Pues fíjate qué nivel de seguridad tenemos. Yo algunas las tengo, pero porque son de 30
necesita caracteres que no te acuerdas. Y además no las sé, son generadas de manera... Pero no puedes pretender que para usar Facebook, para usar tu correo electrónico, para acceder a ciertos servicios, a las fotos que tienes online, tampoco podemos pretender que la gente genere contraseñas y las almacene. Está bien como un mecanismo simple y rápido, pero hay que buscar otras alternativas. Ángel, las contraseñas. Yo creo que aún tienen bastante recorrido, ¿eh? Simplemente por lo que decíais antes. Es un método muy sencillo y aún hay que desarrollar muchos temas como biometría o otros tipos de autenticación, pero bueno, tenemos que vivir con ellas, ¿eh? Sí, todavía nos queda un poco. Otra de las grandes asignaturas pendientes es el tema de las actualizaciones. Muchas brechas de seguridad lo que están haciendo es explotar vulnerabilidades ya conocidas. Claro. ¿Eso hay alguna manera de que nos pongamos al día? Bueno, sí. De hecho, al igual que los fabricantes de seguridad estamos tratando de quitar responsabilidad al usuario, es decir, tenemos que hacer que los usuarios en entornos domésticos naveguen o editen vídeo o lo que quieran, y en entornos empresariales trabajen y se dejen de mirar qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el antivirus o todas las capas de seguridad que tiene su empresa. También es necesario que creo que desde la parte del empleado que haya una cierta, cultura, ¿no?, de uso. Y volviendo a lo anterior, desde GData lo que estamos haciendo es lo estamos consiguiendo, es decir, conseguimos que el usuario no tenga que estar pendiente de esas actualizaciones. Las brechas de seguridad, junto con el usuario, son las dos patas más importantes a la hora de proteger un entorno corporativo. Si nosotros somos capaces de que todos esos parches que han lanzado fabricantes de sistemas operativos o de software de terceros los podamos introducir en el sistema de una manera gestionada, es decir, gestionar significa proteger de una manera contundente, evitamos un montón de problemas que pueden devenir de cuestiones como no actualizar. Esto es súper importante. De hecho, creo que estamos consiguiendo unas mejoras muy grandes en cuanto a este tipo de amenazas y bueno, estamos bastante satisfechos en ese sentido. ¿Las actualizaciones de seguridad son la asignatura pendiente de la empresa española? Correcto, así es. O sea, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, claro, hay que tener la infraestructura de IT necesaria como para que lógicamente se actualice solo y que sea transparente para el usuario. Así, lógicamente, el usuario es mucho más productivo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que el empleado, si tiene que estar, como bien decía Ángel, de estar pendiente del antivirus o estar absolutamente pendiente del propio sistema operativo, de los parches que lógicamente se están actualizando constantemente los sistemas operativos, pues el empleado es mucho menos productivo. Y sobre todo que además es que el usuario no está pendiente. No está pendiente y por lo tanto ni nadie va a estar pendiente. Tiene que ser la empresa a nivel global y tiene que pensar que tiene que tener las herramientas automáticas de utilización. Sí, de hecho, ese normalmente suele ser uno de los puntos débiles, Claro. por los cuales se cuelan mucho malware. El problema de las actualizaciones, además, es lo que decías tú, ¿no? Tienes que tener una infraestructura para poder gestionarlo y realizarlo de manera correcta. Que las grandes corporaciones en general pues invierten y tienen más o menos una cierta cultura de mantener las actualizaciones al día, que también es difícil, pero más o menos lo llevan. Ahora, no nos olvidemos que hay un parque brutal de compañías mucho más pequeñas que están conectadas a Internet y que son mucho más vulnerables a este tipo de cosas. A nosotros nos pasó hace poco un cliente muy grande que tiene unas medidas de seguridad estupendas, sufrió un ataque a través de uno de sus proveedores, porque el proveedor sí que era mucho más débil en el punto de gestión de actualizaciones, se coló un malware específico para la versión del sistema operativo que tenían, se explotó una vulnerabilidad y a través de eso llegaron a la otra compañía, que era el verdadero objetivo del ataque. Entonces, bueno, pues el Internet es muy grande, hay muchas compañías que están dando muchos servicios y las actualizaciones son un tema pendiente, pero vamos, por descontado. Por descontado. Desafortunadamente.
Rafael, el dato se ha convertido ahora mismo en la nueva moneda de cambio. ¿Cómo se protegen los datos? ¿Se están protegiendo adecuadamente? Y un dato que tiene que estar siempre accesible y que no sabemos muchas veces ni dónde está, en ese gran cloud, ¿cómo puede protegerse? Pues la verdad es que es una gran pregunta y me gusta mucho esa pregunta porque la verdad es que los datos no están protegidos en un gran porcentaje. De hecho, solo nos preocupamos por ese dato o por esa protección cuando nos afecta al bolsillo. O sea, es una triste realidad. O sea, hasta que no nos afecta al bolsillo nos damos cuenta y claro, es que si pensamos que más de un 15% de los documentos que se manejan en cualquier empresa están casi perdidos, de media te hablo, un 15%. Están perdidos, que no saben dónde están. No es que no estén, sepa dónde están, perdidos entre comillas. Es que alguien está haciendo un uso fraudulento de esa información. ¿Vale? Si nos vamos al mundo de cloud, lógicamente pues estamos hablando de lo mismo, pero es que dentro de la propia empresa también. Entonces, claro, si no tenemos herramientas eficaces para controlar qué pasa con ese documento, quién lo maneja, quién lo utiliza, dónde está, pues mal vamos. Y ahí nosotros tenemos unas cuantas herramientas que te permiten saber en todo momento, conocer la trazabilidad del documento. Desde quién lo ha enviado por correo electrónico, por ejemplo, ¿vale? A quién se lo ha enviado y dónde está ese documento. Y eso, claro, esas herramientas existen, pero muy pocas empresas están de momento utilizándolas. ¿Se protege adecuadamente el dato, Federico? Bueno, mira, en Internet, desafortunadamente, a pesar de que hay medios y tal, todavía no se protege de la manera más apropiada. Yo creo que hay dos problemas. Uno es que, para empezar, no hay una cultura de clasificación de la información, que es el primer paso para proteger los datos. Es que todo el mundo que tiene acceso a ellos sepa qué clasificación tiene. Si se puede compartir, no se puede compartir, quién lo puede ver, quién no lo puede ver. Y hay mucha documentación y mucha información que, bueno, que a veces te encuentras en la mesa de la gente. Y claro, es un correo electrónico impreso encima de la mesa que a lo mejor no deberías estar leyendo, pero lo lees porque estás ahí. Entonces, el primer paso, que es el de establecer una cultura de clasificación de la información y que la gente entienda cuál es el valor de esa información, todavía digamos que nos queda mucho camino, lo que decía de afectar al bolsillo. Cuando ese correo electrónico aparece en un sitio donde no debe, es cuando realmente se toma una medida de manera rápida. Y luego, por otro lado, el otro gran problema que nosotros nos encontramos en el mundo de Internet es que la información fluye por un montón de sitios. Y muchas veces a nosotros nos pasa que clientes nuestros ponen muchísimos requisitos en cuanto al data center en sí, dónde va a estar ese data center, cuáles son las medidas de seguridad, si respeta el Safe Harbor de Europa o no, si hay que cumplir el OPD de alguna manera particular, etcétera, etcétera. Pero luego preguntas, vale, pero yo desde dónde me puedo conectar a acceder, ¿no? Cualquier parte del mundo, ¿no? Porque somos globales, entonces yo estoy en otro país, fuera de Europa, y puedo acceder a mi información de mi cuenta bancaria, por ejemplo. Pues eso ha pasado por 30 o 40 compañías por el camino, de las cuales ni siquiera tienes conocimiento. No solo control, sino no tienes conocimiento. Entonces hay que establecer una serie de controles específicos a la hora de transmitir la información que en algunos casos se están adoptando. El gran movimiento que hay hacia un Internet completamente cifrado y que prácticamente desaparezca el tráfico no SSL, que es al final el objetivo, pues por ahí vamos, pero todavía falta. El tráfico cifrado no le gusta a los gobiernos. Bueno, los gobiernos están de acuerdo siempre y cuando no rompas la ley. Bueno. Entonces, por ejemplo, en el caso de Europa, los gobiernos no pueden acceder a información cifrada si es de carácter personal, salvo que haya una orden judicial de por medio. Entonces, depende de cada país. En Estados Unidos sí. Claro, depende de cada país. Y las empresas americanas, perdón, sí, interrupción. Sí, a ver, esa discusión al final es. No nos queda más remedio que respetar la ley de cada país, y efectivamente en Estados Unidos hay cierto tipo de organizaciones del gobierno que tienen unas facultades especiales para poder realizar ciertas acciones. Pero da igual si el tráfico está cifrado o no. Si está cifrado y no lo pueden descifrar, tienen derecho a exigir las claves para poder descifrarlo. Con lo cual,
Aquí el objetivo es que no pueda acceder o que no puedan Los malos. entrar. Bueno, la definición de malos también es compleja, pero Sí, es verdad. que no pueda acceder a alguien que está haciendo por lo menos un uso ilegítimo de la tecnología. Depende del uso que hagas de la información, si es Efectivamente. malo o muy malo. Eso sí es verdad. Es cierto. Ángel, ¿cómo se protege el dato? Me alegro que me hagas esa pregunta, antes la has hecho a mis compañeros y realmente es una pregunta muy difícil. A día de hoy los datos no se están protegiendo adecuadamente, ni de lejos. Y en entornos corporativos grandes sí se está haciendo una inversión importante al respecto, pero a medida que la empresa es más pequeña, pues no. Aquí yo creo que entran, para proteger el dato, entrarían dos partes. Por un lado, la responsabilidad de la empresa de cara al empleado de transmitirle que las herramientas, incluso las tecnológicas, tienen su parte de responsabilidad de cómo se usan esas herramientas, de contratos de confidencialidad, de qué información va a manejar en su puesto de trabajo, qué puede hacer con ella, qué no. Pero a la vez la empresa tiene que tomar medidas de gestión para que ese tipo de problemáticas de qué pasa con esos datos pues pueda gestionarlo. Es decir, qué documentación puede compartir determinados usuarios, qué no, quién puede modificar, bueno, lo típico del control de accesos y es un poco un conglomerado de soluciones, ¿no? De lo que se tiene que tomar ahí. Es decir, tú tienes que tener, como empresa, tienes que saber qué ha pasado con determinado documento, por quién ha pasado, quién se lo ha transmitido, tú lo decías antes, dónde se ha mandado, a qué destinatarios, para que después haya una posible responsabilidad de qué ha pasado con esa fuga o esa posible fuga de datos. Pero el usuario también tiene que comprometerle. Es decir, si tú haces, que eso tampoco se está haciendo, si tú haces determinadas cosas que se te han recomendado o se te han exigido no hacer y están dentro de tu función como puesto de trabajo, tu responsabilidad, pues habrá que tomar medidas al respecto, ¿no? Con respecto a lo que estás comentando, ya desde el punto de vista de Konica Minolta como fabricante de equipos multifunción, ten en cuenta que muchos datos que maneja el empleado son impresos. Entonces lo que las empresas no saben es que el documento en sí se puede proteger. ¿Por qué? Porque se le puede aplicar una capa de seguridad al mismo documento impreso y si tú vas a escanearlo, a enviarlo por fax, a enviarlo por mail, ¿vale? Ese documento no te van a dejar hacer ese tipo de funcionalidades, ese tipo de funciones, porque no te sabes la contraseña que está en esa capa invisible del documento. Es un efecto parecido a cuando habéis intentado fotocopiar un billete, ¿vale? Un billete en euros o libras o lo que sea. Y nos ha dejado fotocopiar. ¿Por qué? Porque hay una marca. Pero bueno, perdona, volvemos al rollo un poco espía, ¿no? De cómo te puedes hacer una foto. De hecho, nosotros en algunas empresas nos han pedido que cuando entren dentro del entorno corporativo los portátiles y los móviles se les bloqueen y se bloquea la cámara. Es una opción interesante para evitar ese tipo, pero bueno, que es un poco paranoico. No, bueno, es proteger la información. Pero es proteger la información. No, incluso existe la posibilidad de, a la hora de imprimir, que se cree mediante un algoritmo matemático, ¿vale? Que tengas esa capa también de invisible y ese algoritmo matemático está dentro del propio texto del documento. Por lo que escaneando ese documento sabes si es el original o es una copia, que es manipulado. Hay muchos niveles, por eso digo que es que hay muchos niveles de proteger el dato. La verdad es que es una suerte estar aquí los tres, cada uno tenemos nuestra cosita que aportamos. Pero por eso digo que al final es el desconocimiento, ¿no? Dice, a ver, una empresa ¿qué tiene? ¿Qué herramientas puede tener? Puede tener muchas posibilidades de proteger el dato. En tu campo, en tu sector, en el mío, seguro. Y al final, todas esas soluciones hará que sea efectiva esa protección. Sí, hay que aplicarlas, indudablemente. Federico, cada vez los ataques de denegación de servicio no son nuevos, pero parece ser que hay un incremento de los ataques de denegación de servicio lentos que llaman o contra la capa de aplicaciones. En un mundo donde ahora todo es software as a service, ¿qué impacto tiene este tipo de ataques? Es verdad que
los ataques de negación de servicios están creciendo mucho más de lo que todos esperábamos. Y además, nosotros concretamente en nuestro sector, digamos que por acá me pasa aproximadamente el 30% de todo el tráfico web mundial, bueno y malo. Es decir, tenemos muchos clientes y nuestros clientes, o sea, no es que Akamai reciba ataques, nosotros estamos distribuidos globalmente en todo Internet, tenemos prácticamente 200.000 puntos en todo el planeta y al final, cuando alguien intenta atacar a un cliente de Akamai, lo que no sabe es que realmente a quien está atacando es a la plataforma de Akamai. Entonces, eso, una de las cosas que nos da es una visibilidad curiosa del mundo de Internet. Y un cambio que hemos notado en los últimos ya 7-8 meses es que se ha vuelto a poner de moda los ataques volumétricos de gran volumen. Tuvimos una época de más ataques quirúrgicos, más temas muy específicos, muy de aplicación y tal, pero ahora nos encontramos con un entorno completamente diferente y realmente son muy efectivos. La capacidad de ataque que hay hoy en día es brutal. No hemos visto todavía en nuestra plataforma un ataque de 1 terabit por segundo, pero nos lo esperamos este año, seguramente. ¿Se están incorporando los móviles? No solo los móviles, como elemento nos de hemos ataque encontrado también. una botnet hacia finales del año pasado que tenía casi 3 millones de Raspberries, de dispositivos tipo Raspberry. Eran de todo, Raspberry, Arduinos, en fin, un conglomerado de cosas, pero eran de ese tipo de infraestructura. Pequeños. Eran casi 3 millones. Entonces, claro, te encuentras con sorpresas un tanto, lo que decía antes de los coches, esto no lo hemos visto, un cliente nos lo ha dicho, oye, que tengo mucho miedo de que alguien inserte un troyano en mi flota de vehículos, tiene miles en todo el planeta, y es una solución basada concretamente también en Raspberry. Y claro, decían, esto me preocupa porque sé que ya hay malware para este tipo de dispositivos. Entonces, se ha duplicado el volumen medio de los ataques, hemos pasado de 6 a 13 gigas, de 6 y pico a 13 gigabits por segundo. Para que os hagáis una idea, con 100 megabits por segundo ya dejas fuera de juego al 90 y pico % de los jugadores de Internet. Pues los hay de 13 de media gigabits por segundo. Y cuando lleguemos en 2020 a 50.000 millones de dispositivos conectados, Pues va a ser curioso. Va a ser curioso. Porque el problema es que eso al final es un campo de batalla muy atractivo para aquellos que desarrollan malware, porque realmente es una plataforma que no... Antes hubo una época de intentar atacar servidores porque tenían más capacidad, mejor conectividad, líneas más potentes y tal, pero luego al final te das cuenta que es mucho más rápido, mucho más operativo atacar este tipo de dispositivos, porque hay millones de ellos. Entonces, estamos en un momento delicado con los ataques volumétricos. ataques de denegación de servicio contra la capa de aplicaciones. Pues mira, al final todo esto se basa en conseguir dinero. Todos los, digamos, los fabricantes de malware antes eran como divertidos, ¿no? Hace un montón de años eran los crackers y demás, y que jugaban o que te fastidiaban o te rompían el disco duro de alguna manera, ¿no? Te bloqueaban la información y era una puñeta, entre comillas. A día de hoy esto se ha convertido en una industria potentísima y todo este tipo de ataques realmente van dirigidos a conseguir dinero. Las redes bot es una cosa más. Nosotros estamos tranquilos. ¿Yo qué voy a tener si yo no tengo nada en el ordenador? Bueno, pues te puedes convertir en uno de esos dispositivos que comentabas tú, que puede hacer un ataque ante, pues yo qué sé, a cualquier gobierno, a cualquier agencia gubernamental, a cualquier cosa que esté en Internet. Con lo cual, estamos ante un panorama complicado. Un poquito complicado, sí. Rafael, yo no sé si ha habido ataques de denegación de servicio contra sistemas de impresión. No se han dado, no se ha ha dado existido. todo. De momento no. De momento no ha existido, pero siempre te quedará esa duda, ¿no? Cuando, claro, es lo que tú decías, ¿no? Pues al final estamos atacando, como decías tú, Ángel, está atacando al negocio, ¿no? Yo puedo atacar al negocio de la competencia. Yo lo podría hacer. Bueno, lógicamente, bueno, pues no se hace, ¿no? O no se hace de forma consciente, ¿no? Puedo atacarlo de otra forma, ¿no? Pero sí es cierto que de momento, gracias a Dios, nuestro sector está aparte. Pero porque tampoco no tenemos mucha visibilidad todavía en Internet. No somos como ellos que tienen, claro, como Federico, ¿sabes?
que tienen tanto volumen, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no somos un objetivo todavía. Pero por las impresoras pasa mucha información. Correcto. Sobre No, todo es ahora que estamos atractivo. digitalizando. Sí, pues Claro. es lo que pasa, que cada fabricante apuesta por... Es decir, el problema es que cuando hablamos de un dispositivo, hablamos de un PC o hablamos de algo estándar. Entonces, en el caso de un equipo multifunción, cada fabricante lo fabrica al gusto de cada uno. Y quieras que no, yo por ejemplo, hay fabricantes que utilizan un sistema operativo tipo, lo diré, bueno, tipo Unix. Hay otros que utilizan tipo Linux para equipo multifunción. Claro, Entonces, la estandarización de los sistemas hace que sean más fáciles de atacar y efectivamente, en lo que tú efectivamente. Ahí está el tema, ahí está el problema, ¿no? Entonces es como hace años pues decían, no, Android de momento no, o Mac de momento no. Entonces, Y ahora- hace que ya lo tienen, ya tienen problemas. La gran pregunta, ¿se protege el cloud? ¿El cloud es seguro? No. ¿Cómo se No. puede proteger el cloud, Ángel? Es complicado, es complicado. Ahora, a día de hoy, nos enfrentamos a tal cantidad de amenazas que es complicado. Yo creo que una solución que apueste solo por el cloud, a día de hoy, yo no la veo absolutamente segura o acercándose a esa perfección en cuanto a seguridad. Yo creo que una solución híbrida que mezcle sistemas cloud, sistemas en local, hace que se acerque a esa perfección pretendida, ¿no?, en cuanto a seguridad. Lo híbrido que llaman. Yo creo que la mejor solución es una solución que esté replicada, ¿no? Que tengas un mirroring de todo lo que tú tengas creado, que no tengas un único servidor, que tengas muchos servidores, ¿vale? Con todos los datos en mirroring. ¿Por qué? Porque si atacas a uno, tengas la posibilidad de levantar otro, ¿vale? Y por lo menos tengas un backup de la información, ¿no? Y el cloud, lógicamente, pues es seguro entre comillas, es seguro entre comillas, ¿vale? ¿Por qué es seguro entre comillas? Porque dependiendo de qué nivel tengas, un Facebook, un Twitter, tiene un nivel diferente a una red social corporativa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, pues lógicamente los fabricantes de malware no van a atacar a esa red social corporativa, porque habitualmente lo que pretenden es hacerse ver en otro tipo de entornos. Eso depende. Federico. Bueno, efectivamente, dependiendo del tipo de solución que busques y del tipo de infraestructura que quieras montar, el cloud puede ser una opción o no. A día de hoy hay ciertas limitaciones de lo que puedes hacer o no puedes hacer en un entorno en la nube, ¿no? Sí que es verdad que cada vez hay más soluciones de seguridad para intentar dar un entorno fiable y un entorno estable para que se pueda aprovechar al máximo, pero sí que es cierto que es complejo. A ver, nosotros, nuestro entorno natural es el cloud. De hecho, Akamai lo que vende es una plataforma en la nube, realmente. Nosotros no vendemos producto como tal. Entonces, pues sí, es un desafío que me vas a contar. O sea, es muy complicado estar totalmente protegidos y estar a un nivel razonable. Comentabais antes lo del problema de los entornos Unix o Linux y tal, que a lo mejor hay una vulnerabilidad que pueda afectar o tal, y eso nadie está a salvo. Al final tú puedes establecer una serie de controles, pero sí que puedes encontrarte con la sorpresa de que sale un Heartbleed, por ejemplo, y arruina a medio planeta, porque todos aquellos que lo tengan, pues que utilicen ese tipo de tecnología, pues son vulnerables a ese tipo de ataques. Sí que se ha conseguido establecer controles y establecer mecanismos que permiten contrarrestar con un buen nivel digamos, ese tipo de amenazas. Ahora, evitarlas. No, bueno, evitarlas ya sabemos No. que no son evitables. Pues yo, para terminar, sí que me gustaría preguntaros, pediros que aportéis lo que creáis que cada una de vuestras empresas aporta al mercado de la seguridad. Álvaro. ¿Empiezo yo? Rafael, sí. Bueno, Crónica Minolta dispone de, vamos a decir, diferentes capas de seguridad. Podemos disponer de seguridad, como hemos comentado, una seguridad de acceso al propio dispositivo como fabricante de equipos multifunción o impresoras, lógicamente.
todo esto unido a dominios, directorio activos, LDAPs, etc. Bien sea por tarjeta, bien sea por número de usuario y contraseña, bien sea con doble factor, bien de número de usuario y contraseña y código PIN, en fin, hay diferentes soluciones. Soluciones también, como hemos comentado, de poder dar seguridad a los documentos, bien encriptando el documento, bien haciendo que tengamos una trazabilidad perfecta del documento y podamos saber en todo momento quién lo tiene y qué ha hecho con él, o, como he dicho, metiéndole un algoritmo matemático y que sepamos que el contenido del documento nunca ha sido alterado. Y si hablamos de soluciones en la nube, pues lógicamente disponemos de soluciones en la nube donde los documentos van a estar seguros y donde Konica Minolta le pone un especial énfasis en todo producto que desarrolla y comercializa. Federico. Bueno, la principal labor de Akamai cuando nació era la de hacer que Internet fuera un entorno más estable desde el punto de vista de la congestión. Es decir, que vaya rápido, que no tenga problemas de... Hoy la verdad es que, aunque ese sigue siendo un poco el core de nuestra tecnología y nuestro ADN, sí que es verdad que lo que más foco hacemos es en la parte de seguridad, porque no que nosotros queramos realmente empujar solo ese mercado, sino porque realmente todo el mercado lo que nos demanda a día de hoy es justamente dotar de seguridad un entorno a priori un poco inseguro, ¿no? Entonces, digamos que la labor fundamental de Akamai, desde el punto de vista de seguridad, es justamente dar una herramienta, entre otras cosas, que sea escalable, que sea rápida, que no penalice otro tipo de cuestiones y que permitan que Internet sea un entorno lo más seguro posible, para que se pueda utilizar independientemente luego del tipo de ataques o el tipo de amenazas que hay, ¿no? Entonces, digamos que el foco de Akamai en seguridad a día de hoy es garantizar la seguridad de las aplicaciones, garantizar la disponibilidad, evitando ataques de negación de servicio, y ayudar, que no reemplazar, pero ayudar a que los entornos, ya sean en cloud o en modo data center, pues sean lo más seguros posible, ¿no? Ángel. Pues mira, GData creó el primer antivirus comercial del mundo. Esto como aporte, que está muy bien, pero este año hacemos 30 años y después de 30 años, más allá de comentarte como hitos en temas de seguridad, yo lo que me iría es a quién le damos nosotros seguridad y qué es lo que recibimos por respuesta. Después de 30 años somos el fabricante de seguridad que tiene el ratio de renovación de sus soluciones más alto de todo el mercado mundial. Esto nos lo dice Microsoft porque, bueno, una de las plataformas más importantes es la de Microsoft, por supuesto, y ellos tienen esos datos. Entonces, un 88% de ratio de renovación, más allá que ir a todas las tecnologías que hemos podido poner en el mercado, es lo que nos hace seguir. Una buena tarjeta de visita. Después de 30 años es lo que nos hace seguir. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por su atención.